buenas noches. Hoy es miércoles de Ciudad Abierta. Este es el espacio de la diversidad, una coproducción de Ciudad TV 21.2 y el canal del Congreso de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y por esta razón hoy vamos a hablar de racismo con nuestro invitado de hoy. Él es Sergio Peñalosa Pérez y es presidente de México Negro AC, cuya labor como activista ha consistido en promover el respeto y el conocimiento en los derechos de las personas afrodescendientes en nuestro país durante un lapso de más de 20 años. Él se encuentra ya con Adriana Aguilera, secretaria técnica del COPRED. Pero antes vamos a ver el siguiente video que nos dice mucho sobre el tema de hoy. Bueno, soy su nueva jefa y me gustaría saber el desempeño que han tenido en la empresa, pues para saber a quién le asigno los nuevos proyectos. Bueno, desarrollé 2 proyectos este último año. En el primero tuvimos grandes ahorros, en el segundo... El racismo es excluir o agredir a una persona por su color de piel, etnia o lengua. Sensación de falsa superioridad de unos que priva de sus derechos a otros. Hicimos algunos talleres y una revisión de la escala de valores. Y cerramos estas 2 campañas con muy buen impacto. Además... A ver, ¿cuántos años llevas en la empresa? 5 años. 2 años. ¿Eres políglota? Sí. ¿Qué idiomas hablas? Mixteco, español, inglés y francés. Hola, muy buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros y con nosotras. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí igualmente estamos. Qué bueno. Pues yo creo que en conmemoración a este Día Internacional contra la Discriminación Racial, que sí es el día de mañana, me da muchísimo gusto que nos puedas acompañar. Sergio es una persona activista de los pueblos afromexicanos y pueblos negros aquí en México y también es reconocido a nivel regional. Entonces es presidente de la Asociación México Negro AC y pues me da muchísimo gusto, Sergio. No sé si también para empezar esta entrevista nos puedas informar un poco los antecedentes de México Negro AC, dónde se consolidó y la agenda que tienen para combatir el racismo aquí en México. Claro. Bueno, fuimos convocados por un sacerdote de Trinidad y Tobago que radicaba en la región de la Costa Chica de Oaxaca, en el Ciruelo, primeramente para realizar un encuentro de pueblos negros y a partir de ahí surge la necesidad de organizarnos y legalizarnos para poder promover los derechos y la igualdad de los afrodescendientes en México, ¿verdad? Ya que es un tema del cual hemos venido trabajando más de 22 años y que en aquel entonces el conocimiento de nuestros orígenes, no quiero decir que hemos llenado ese vacío, pero hemos trabajado justamente en conocer nuestros antecedentes históricos como pueblo afrodescendiente y de ahí nos hemos encontrado con que hay una gran tarea que realizar en cuanto a la igualdad de los derechos de los afrodescendientes, la no discriminación, ¿sí? Yo creo que ahí tocaste un punto nodal, porque ¿cuáles son los antecedentes de los pueblos negros y afromexicanos aquí en México? Porque muy pocas personas conocen y saben que formaron parte de la construcción de la nación mexicana. Entonces no sé si nos puedas compartir un poco sobre eso. Sí, claro. O sea, nosotros somos producto justamente de esa trata de esclavos en la época de la colonia, ¿verdad? Lamentablemente la estigmatización y pues todo lo que se piensa de los negros en México, ¿verdad? Creen que somos flojos, que somos agresivos, etcétera. Pero yo creo que hay que remontarnos a esa época de la historia en que trajeron a los africanos justamente a la construcción de la economía colonial, los trajeron a trabajar y yo siempre remarco eso, no los trajeron de vacaciones, los trajeron a trabajar y justamente a los trabajos más rudos que había en esa época como la minería, la agricultura, la ganadería, entre otros, ¿verdad? Y que actualmente no se reconoce esos aportes que primeramente los africanos y posteriormente los afrodescendientes de México hemos hecho a esta sociedad mexicana. Claro, y yo creo que, bueno,
Varias iniciativas se han presentado para reconocer constitucionalmente a los pueblos negros y los pueblos afromexicanos, pero yo creo que ahorita está una discusión ahorita en el Senado y han habido foros de consulta, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en diversas entidades federativas. Y no sé si me puedas platicar un poco cuál ha sido tu experiencia, si la propuesta que están proponiendo, valga la redundancia, es suficiente, no es suficiente, porque sí me voy a permitir leer el inciso que quieren proponer al artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 2 reconoce a los pueblos, a la diversidad cultural y a los pueblos indígenas y establece una serie de derechos colectivos que son de los pueblos indígenas y establece un apartado aparte, o sea, no homologa en el apartado A y B, sino en el C. Dice esto: se reconoce como parte de la composición pluricultural de la nación a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. Por equiparación a los indígenas, se les reconocen los mismos derechos a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. ¿Cómo ves ¿Está bien que se agregue un apartado más o más bien sería homologar los apartados que ya hay? ¿O cuál sería como tu opinión y tu expertise en el tema? Claro, yo quiero partir desde mi experiencia como activista, pero obviamente que yo carezco de elementos jurídicos para dar una opinión así muy acertada. Mas, sin embargo, yo creo que a partir de esa experiencia podemos decir que pudiera ser insuficiente este reconocimiento porque no se está tocando la parte territorial, no se está tocando esa propiedad de la tierra y con ello obviamente lo de los elementos, lo de los recursos naturales, ¿verdad? Mas, sin embargo, yo creo que en el apartado C, en lo particular, en lo personal, creo que puede ser de momento o de entrada, pudiéramos decir, benéfico para que de manera muy específica se nos otorguen ciertos derechos, se nos reconozcan ciertos derechos, pero esto debe estar sujeto a revisión porque se debe ahora sí que bajar a las organizaciones sociales en qué tanto nos beneficia un apartado C, ¿verdad? O solamente que sea equiparable en el apartado B, como está con los indígenas. Pero esto está en proceso de construcción, puedo decirlo así, ¿no? ¿Y qué significaría, independientemente de en qué apartado esté, que esté este reconocimiento constitucional? O sea, ¿qué significaría para combatir el racismo? O sea, ¿qué facilidades a nivel institucional de gobierno, por supuesto, podría ser? Por ejemplo, una institución a nivel federal, porque ahorita nos estábamos platicando antes de que empezara el programa de Ciudad Abierta sobre que en realidad no hay una instancia federal que atienda de manera focalizada a los pueblos negros y pueblos afromexicanos. Entonces, no sé, ¿cuáles serían como algunos ejemplos de por qué cuáles serían los beneficios del reconocimiento constitucional para combatir el racismo? Claro, llevamos más de 22 años, repito, en esta lucha por el reconocimiento constitucional. O sea, estamos en una postura de que no debe postergarse más el reconocimiento constitucional. No estamos satisfechos totalmente de cómo se nos va a reconocer, pero creo que sería la entrada para poder establecer un proceso de un reconocimiento más completo, más amplio, ¿verdad? Porque si hemos pasado 20 años luchando por el reconocimiento constitucional y por estar incompleto o por no responder precisamente a esa demanda del reconocimiento como nosotros la queremos, no tenemos nada en estos años, ¿verdad? Entonces queremos que entre ese reconocimiento y no vamos a cruzarnos de brazos, vamos a tener que seguir luchando porque esto tenga una cobertura más allá de lo que puede ser en el apartado C, ¿verdad? Y yo creo que tocando la cuestión de la discriminación, hablemos de la discriminación institucional. No tenemos una institución que atienda nuestras necesidades, que se aboque al desarrollo de las comunidades afromexicanas. Obviamente todo parte porque no estamos reconocidos, ¿no? Pero deberíamos tener una institución, así como los indígenas, que se dedique a atender nuestras necesidades de manera específica. En la nueva institución, que es el INPI, vamos a estar ahí como
válgase la palabra, pegados ahí, ¿verdad? Y obviamente ante toda esta lucha que hemos dado y no poder lograr más allá de que se nos adjunte a una institución, argumentando de que no hay recursos económicos suficientes para poder crear una institución que atienda de manera específica a los afromexicanos. Bueno, de igual manera diríamos, así como se nos reconoce en la Constitución de manera insatisfactoria, pues también vamos a aceptar que nos atienda una institución donde están los indígenas, que en algunas ocasiones de manera celosa algunos indígenas dicen que vamos a quitarles su presupuesto. Yo creo que están con justa razón, ¿verdad? Mas sin embargo, el Ejecutivo y el Legislativo, que son quienes pudieran decir cuánta o qué cantidad o qué presupuesto se puede asignar para la atención de los pueblos afrodescendientes, pudiéramos decir si se puede reconocer y crear una institución para esa atención. ¿Sí? Sí. Se me hace muy interesante y quiero comentar algo, pero vamos a corte porque ya se nos terminó el tiempo y regresamos aquí en Ciudad Abierta. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Y a propósito de nuestro tema de esta tarde, cabe señalar que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación raciales es el más completo instrumento relativo a la lucha contra esta discriminación y fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1963. Ahora continuamos con Adriana Aguilera y nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Julia. Pues continuamos, nada más me gustaría cerrar, creo que era muy importante lo que estabas comentando, Sergio, porque una vez que se tenga el reconocimiento constitucional, va a haber todo un proceso de armonización legislativa que van a venir las leyes secundarias, etcétera, etcétera, entre ellas mandatando qué institución es la que le daría seguimiento, ¿no? Y una atención prioritaria. Es lo que está pasando en la Ciudad de México. En septiembre de 2017 se promulgó la Constitución de la Ciudad de México y pues bueno, ahí está el reconocimiento en el artículo 6º de los derechos de las personas y los pueblos afromexicanos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese proceso de armonización legislativa, pero es un pendiente y es una agenda que todavía es un reto por llevarse a cabo. También estaba pensando en el corto, un poco poniéndome en los zapatos del público que nos está viendo el día de hoy. Hay mucha confusión entre que una persona afrodescendiente aquí en México muchas veces se piensa que es una persona migrante, es una persona en situación de movilidad humana, cuando el caso de los pueblos negros y los pueblos afromexicanos es algo distinto. O sea, no sé si nos pudieras como compartir un poco para que también le quede claro al público como esa distinción. Quiero partir de aclarar dos momentos de las migraciones, ¿no? Sí, o sea, tenemos la migración histórica o las migraciones históricas, que es justamente de la etapa que hablamos de la colonia, ¿verdad? Donde trajeron a los africanos, pero los trajeron esclavizándolos y llevándolos a la construcción de la economía colonial, y con ello pues heredamos la cuestión cultural, social y económica. Pero también tenemos las migraciones recientes, que es justamente a lo que se refieren últimamente, ¿no? O sea, por eso se piensa que hablar de afrodescendientes es hablar de migrantes, porque, bueno, han llegado a nuestro país de países africanos recientemente, pero ya con otros motivos, no con los motivos que los trajeron en la época de la colonia. Asimismo han llegado afrodescendientes de países sudamericanos, centroamericanos, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que también vale la pena aclarar que tenemos en el país la población negra, ¿verdad? La población negra, porque no tenemos ningún obstáculo en reconocernos como negros, ¿no? Y bien, de esa manera nos autorreconocemos, pero bueno, aquella gente que no es negra o que no nos reconoce o que ignora la presencia del pueblo afromexicano, del pueblo negro, ¿verdad? Decirle que desde la época de la colonia habemos gente negra, descendientes o ascendientes de africanos, y que estamos justamente de manera mayoritaria
o más visible en los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, y que somos un componente de la sociedad mexicana. Yo creo que ahí también, de manera injusta, cuando tratan de otorgar derechos los que toman decisiones, ¿verdad?, se habla de pueblos originarios y nos excluyen ya en la Constitución, nos excluyen en el componente social a los afrodescendientes, como si no hubiésemos llegado desde antes que se formara la República Mexicana y que se creara la primera Constitución. Yo creo que hay que retomar esa historia para tener una decisión justa, ¿verdad?, al otorgar y reconocer derechos. Y creo que es parte de ese reconocimiento y concientizar un poco eso es lo que se va a retomar en el encuentro nacional, ¿no? El Encuentro Nacional de Pueblos Negros en México, que se ha tenido ya desde varios años, pero no sé si nos puedas platicar un poco los antecedentes, por qué se empezó a tener este encuentro nacional, que se ha tenido en otras entidades federativas, pero este año se va a tener aquí en la Ciudad de México, etcétera. No sé si nos puedas compartir al respecto. Con la intención justamente de irnos vinculando con las instituciones, con la población afrodescendiente, para el reconocimiento y más que nada para la visibilización en aquel entonces, ¿verdad? Porque yo viví acá en la Ciudad de México, vine a estudiar y viví varias experiencias donde decían, bueno, tú no eres mexicano, ¿de dónde eres, chico? Me decían, ¿no? De Cuba, eres de África, eres de otro país, menos mexicano, ¿no? Entonces otros compañeros empezaron a platicar sus experiencias y pensamos que era necesario crear un espacio donde compartir esas experiencias, y justamente fue por convocatoria del padre Glynn, el sacerdote de Trinidad y Tobago, que ya se regresó a su país, que se creó el espacio denominado Encuentro de Pueblos Negros, que fue justamente para la visibilización del pueblo negro, pero también fue para el fortalecimiento de la identidad, porque mucha gente se escondía o mucha gente le daba pena autorreconocerse negro, ¿verdad? Yo recuerdo que en los primeros encuentros que se hicieron en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, cuando hablábamos del tema de la afrodescendencia, de la negritud, poca gente se reconocía. Y hoy tenemos ya que en los encuentros, cuando tocamos el tema de la identidad, hay muchas manos que se levantan y que aunque sean personas que no tienen las características físicas, dicen yo tuve o tengo un abuelo o un bisabuelo negro, ¿verdad? Pero con mucho orgullo dicen ya de esa manera como ya reconociéndose, ¿no? Entonces todo ese trabajo que se ha venido realizando en los encuentros de pueblos negros es para la visibilización, para el fortalecimiento de la identidad, para el rescate y fortalecimiento de nuestras tradiciones culturales, así como para establecer un mecanismo de análisis de la problemática en la que estamos viviendo. Por eso realizamos las mesas de trabajo y consensar algunas estrategias de lucha y poder con ello demandar a las instituciones correspondientes cuáles son nuestros derechos y de a qué estamos sujetos precisamente nosotros por esa invisibilización o por esa discriminación en la que estamos viviendo en México, ¿verdad? Sí. Y yo quiero aprovechar el espacio para decirles que a partir del 17 encuentro que realizamos en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, el 18 por primera ocasión sale de esa región y se va al estado de Veracruz, a Mataclara, donde también encontramos una gran población de gente negra, afrodescendiente, afromexicana. Y el anterior fue para ir a Coahuila, el 19, y por esta ocasión estamos ya en el 20º que vamos a realizar en la Ciudad de México, para que tenga un impacto político y nos regresen a ver justamente el Ejecutivo y el Legislativo del Estado mexicano, ¿sí? Pues muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Pues ahí estaremos dando acompañamiento también a la realización de este gran encuentro que es liderado por las organizaciones de la sociedad civil. Y pues bueno, agradecemos que estés con nosotros y con nosotras. Esperemos tenerte aquí de nuevo. Y pues muchas gracias, Julia, vamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, y gracias al invitado. Así llegamos al final de esta emisión Ciudad Abierta. Recuérdalo, es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Ciudad Abierta y mañana a las 5 de la tarde en el Ombligo de la Luna recargado. Hasta entonces.